El otro tema del día que les anticipamos, se abrió una fuerte polémica, la designación por parte del Poder Ejecutivo de los 2 nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia. Mucha repercusión durante todo este martes. A propósito de esta designación, compartimos el primer informe. Así se expresó el constitucionalista Daniel Sapsay, quien calificó como un procedimiento de terror la designación a través de un decreto de necesidad y urgencia, y pidió a Macri que dé marcha atrás con la medida. Cuando el inciso 19 del artículo 99, atribuciones del Ejecutivo, habla de la facultad del Presidente de la República de designar durante el receso del Senado empleos que requieren del acuerdo del Senado, se refiere a aquellos ciudadanos, a aquellos funcionarios, por algo habla de empleos, que están dentro del Ejecutivo, de la órbita del Ejecutivo. Me refiero a embajadores y ministros plenipotenciarios y miembros altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca jamás cabeza de otro poder, ni siquiera jueces. Todas las decisiones me parecían excelentes. Bueno, en lo institucional, lo que hizo con el convenio con Irán me parece fabuloso. Pero esto realmente era el gran examen. Le digo más, es un retroceso fenomenal. En coincidencia, el excamarista Ricardo Gil Lavedra afirmó que se trata de una decisión grave que no es sostenible. Apuntó que si bien la Constitución autoriza al presidente a designar empleos que requieran acuerdos del Senado mientras el legislativo esté en receso, solo se refiere a aquellos funcionarios que están dentro del Ejecutivo. El también constitucionalista Félix Lon manifestó sus reparos al decreto emitido por el Ejecutivo, por el que se designa como nuevos miembros de la Corte al titular de la Universidad de San Andrés, Carlos Rosenkrantz, y al exministro de Justicia, Horacio Rosati. La Constitución contempla la situación de que durante el receso del Congreso, aquellos cargos que requieren el acuerdo del Senado pueden ser cubiertos por vía de decreto por el presidente. Y ese nombramiento perdura hasta la terminación del periodo de juicio de sesiones ordinarias del Senado. Es decir, que vencería eso el 30 de noviembre. Esto es lo que dice la Constitución, que lo puede hacer. El problema es que me parece que los argumentos vertidos para de llegar a esta situación son equivocados. Primero, no hay premura, porque en el mes de enero entra en receso el Poder Judicial y después queda el mes de febrero y ya el 1 de marzo se inician las sesiones. Entonces, parece que la premura no existe. Para la ex candidata presidencial de Progresistas, Margarita Stolbizer, se trata del primer y grave traspié del presidente Macri y aseguró que lo considera un terrible retroceso institucional. El radical Ernesto Sanz sumó su apoyo a la decisión del gobierno. En declaraciones radiales, Sanz aseguró que el presidente utilizó la Constitución absolutamente bien. La presidenta Cristina Kirchner siempre tuvo mayoría absoluta y siempre hizo lo que quiso con eso. Macri tiene derecho a construir su propia mayoría, dijo. La vicepresidenta Gabriela Michetti también se sumó a la defensa del decreto y argumentó que la decisión de Macri está ajustada a la Constitución Nacional. Todos sabemos que la Corte no puede funcionar solo con 3 miembros, dijo Michetti. Veamos el perfil de los 2 jueces designados por el Gobierno Nacional. Allí estamos viendo al primero de ellos, Horacio Daniel Rosati. Nació en la provincia de Santa Fe en 1956, se recibió de abogado, escribano y también doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en numerosas casas de estudio en la República Argentina. A ver, por ejemplo, en 1994 participó como convencional constituyente en Santa Fe en la reforma de la Constitución. Entre 1995 y 1999 fue intendente de su ciudad natal, en la ciudad de Santa Fe. Ejerció como decano de la Facultad también de Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe. Fue Procurador General del Tesoro de la Nación, también fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Entre 2004 y 2005 tiene una extensa carrera académica y publicó alrededor de 20 libros y numerosas publicaciones vinculadas, claro, al derecho.
Ahora algunos datos de Carlos Fernando Rosenkrantz. Tiene 57 años, es porteño, abogado, recibido en la UBA en el año 83. Tiene un magíster y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale. Fue profesor de diferentes universidades estadounidenses, en España, también en la Universidad de Buenos Aires, y ofició como asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia junto al expresidente Alfonsín en 1984. En 1998 asumió en el cargo en el que todavía se desempeña como rector de la Universidad de San Andrés. ¿Y qué opinó la Corte Suprema de Justicia de estas designaciones? El que hizo una declaración fue Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal. Dijo que ambos candidatos serán bienvenidos. Nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, que son dos juristas que conocemos, los dos son de mucho prestigio. Personalmente yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkrantz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas. Y con el doctor Rosati igualmente hemos compartido muchos años de trabajo académico, así que los dos son bienvenidos. Con referencia... ¿Qué le parece la forma de haber sido designados? Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Lo adelantábamos, muchas repercusiones a partir de la decisión de la designación de estos dos jueces para el alto tribunal. Compartíamos hace minutos en esta edición de Visión 7 Central la opinión a favor y en contra de hombres vinculados al derecho, pero también tuvimos en el Congreso de la Nación con las repercusiones pertinentes. Exactamente, entre ellas la de una ex candidata a presidenta que se había reunido hace pocas horas con Mauricio Macri, nos referimos a Margarita Stolbizer, y también de legisladores del Frente para la Victoria y de la izquierda. Hablaron de desilusión. Es un retroceso, no solamente porque la Constitución no habilita a designar miembros de la Corte por decreto y en comisión, sino que además si algo hemos destacado nosotros en el gobierno de Néstor Kirchner en su inicio fue el haber sancionado una norma como el decreto 222 que justamente era una restricción a sus facultades para proponer los miembros de la Corte y la aprobación de un reglamento que establecía un procedimiento. Podrían haber recurrido a los conjueces y fíjese, la Corte descalificó a los conjueces abogados porque el Senado le había dado acuerdo solo con una mayoría absoluta, no con la mayoría especial de 2/3. Entonces, bueno, está bien, eso lo resuelve, pero hay otros conjueces que ya tienen acuerdo de 2/3 del Senado, que son los camaristas federales. Se podría haber integrado los dos cargos con jueces de cámaras federales que tienen acuerdo del Senado y hubiera sido irreprochable. Bueno, acudieron al decreto y es malo, en términos republicanos, gobernar por decreto. No es bueno para ninguna institución que el Poder Ejecutivo designe a jueces de la Corte como si fueran sus empleados. Que se necesitan leyes que llamen extraordinarias, que discutamos las leyes ahí. Si no, el cambio que pidió la sociedad es una continuidad de lo mismo, del autoritarismo. Y de un autoritarismo, si querés, aún más grave, porque realmente designar a los jueces de la Corte Suprema, pero ni Menem. Menem cambió la composición porque no podía designar a los que quería. El presidente quiere dar como un gesto de autoridad, lo ha hecho de la peor manera, yo no sé quién lo ha estado asesorando, yo elogié mi conversación con él y vi un presidente bien plantado, con buenas decisiones, con una buena agenda hace 3 días atrás y esto no estaba en la agenda del presidente, entonces bueno, me llama mucho la atención y no sé quién está asesorándolo para dar un tan mal paso en el inicio de la gestión. Quiero juzgar el procedimiento. Después hablaríamos de las personas, pero acá no son las personas que están en juego, sino las instituciones.